cosa es la informalidad en el Perú? Muy brevemente, ¿no? Algunas cifras, algunas indicaciones para que ustedes vayan teniendo idea del tamaño de este fenómeno, ¿no? en nuestro querido país. Antes de decirles que a partir del año 2002, con la resolución que aprueba la OIT en su conferencia internacional, economía informal es el término que sustituye al clásico sector informal que se nutre desde el año 1973, más o menos. Entonces hoy día hablar de economía informal significa hablar del sector informal entendido como unidades productivas que no tienen una diferencia específica entre lo que significa su registro, su contabilidad institucional versus lo que es el manejo individual de la economía, de la persona, y que de otra manera, pues, de otra forma no está contemplada en ningún tipo de identificación, ¿no? Mientras que empleo informal ya un poco toca el tema como algo mucho más novedoso, el tema de las condiciones de trabajo, es decir, cómo el trabajador informal, el empleo informal, se da por la lógica de falta de protección y que tiene en ambos sectores sus componentes poblacionales, ¿no? El sector, el empleo informal que se produce cuando un trabajador está asalariado pero no se le reconoce otros derechos dentro de una lógica de informalización por parte de algunas empresas. Eso es informalidad, es empleo informal. Pero también lo es ese gran ejército de trabajadores independientes, no profesionales, profesionales u otros específicos como las trabajadoras del hogar, que desarrollando un trabajo autónomo, independiente, pues no tienen condiciones de trabajo adecuadas, poca productividad, ingresos muy por debajo de lo necesario, no tienen una acumulación financiera, carecen de una serie de derechos, sobre todo elementales como la protección social. Entonces, en esta dimensión se da el tema del empleo informal y el sector informal, que también le da una lógica estadística a este proceso. El crecimiento del PBI de este año va a superar el 5%, sin lugar a dudas. Y el BCR ha proyectado inclusive que va a llegar al 5.1%. Pero yo diría que el próximo año las perspectivas son levemente mejores que para este año. Si las inversiones que tenemos proyectadas para este año 2014 en el Perú se dan, sobre todo en la minería, y si estas proyecciones de crecimiento económico en estos tres bloques se dan, yo diría que el Perú puede aspirar inclusive a crecer cerca del 6% el próximo año. Es decir, podemos recuperar altas tasas de crecimiento como lo hemos tenido en los últimos 10-12 años. Y dos elementos adicionales, y es que Perú ha sido campeón en otras dos economías. Es más, esas economías han crecido a un ritmo superior al de la economía formal. Es decir, superior al 5.1%, si es que fuese la tasa de crecimiento al final del año. Y me estoy refiriendo a la economía informal y a la economía ilegal. A pesar de que la informal es, en cierto modo, ilegal, la voy a clasificar por separado. Datos del Ministerio de Trabajo recientemente publicados indican de que en el mercado laboral el 68% del mercado laboral sigue siendo informal. El año pasado estuvimos en 61%, ha crecido mucho en un año. El porcentaje del PBI que se deriva de la economía informal anda en alrededor del 35%. Y ha estado así por muchos años, es decir, no ha cambiado. La economía formal crece, la economía informal crece, ¿no? Es decir, y sabemos que la informalidad en una economía que aspira en pocos años a ser una de las que conduzca al país a ser un país desarrollado, esos niveles de informalidad no son saludables para la economía. El problema de la informalidad no es un problema legal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si lo fuera, ahorita podemos hacer un decreto de ley que diga todos los informales son formales. Lo único que tiene que ver es ir a una oficina y declarar yo soy informal, allá te bautizo desde ahora, de Santiago eres formal y todo el Perú es formal.
eso, el problema de la informalidad no es un problema legal. La forma como lo ha atacado el gobierno siempre ha sido de forma legal. Y con eso no se gana nada. Es más, la tasa de la población, ese es el otro dato que también te doy, la población económicamente activa, fuerza laboral, que está en el sector formal, es prácticamente 3/4 partes de toda la fuerza laboral del Perú. Y esa no ha decrecido significativamente. Desde el año 2001 hasta el 2002, ese porcentaje solamente ha bajado 5 puntos. O sea, estaba en 80, ahora está en 75. Del 2001 al 2012. Entonces, si tú haces una simple extrapolación, si de 2002, 13 años, baja en 5 puntos, ¿cuánto tenemos que esperar para que baje a 0? Bajo el modelo actual. Y te vas 200 años, 300 años. Y ahí está la gente pobre. O sea, la gente pobre puede desaparecer la pobreza, pero todavía estar dentro del sector informal. Si dividimos la población entre el sector formal y el sector informal, 75% hoy día están acá, de la fuerza laboral, y 25% están acá. Entonces, todos los teóricos del desarrollo, los clásicos del desarrollo te dicen, desarrollo, ¿qué significa? Que si existe brechas entre estos dos sectores, que este lo llama moderno y este tradicional, lo único que tenemos que hacer es crecer al sector moderno. El crecimiento del sector moderno va a absorber esta mano de obra y poco a poco la va a integrar. Eso es lo que se llama los efectos goteo. ¿De acuerdo? Entonces, el crecimiento económico que tenemos hoy día, eso es lo que está haciendo. Está creciendo el sector moderno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no tiene suficientes eslabonamientos productivos ni generación de ingresos y no puede absorber esta mano de obra. Y la ha absorbido en 13 años solamente en 5%. Durante los últimos años, nuestro país ha presentado una etapa de crecimiento económico y debido a la demanda de mano de obra, tanto en grandes empresas como en MIPYMES, ha sido de influencia para la centralización de la oferta laboral en Lima. Por ser la capital y lugar céntrico, se tienen que cubrir ciertas necesidades, como el ordenamiento urbano, transporte, limpieza, seguridad ciudadana, condiciones medioambientales y espacios culturales, los cuales necesitan de personal administrativo para satisfacer dichas necesidades, y una ventaja de ello es que Lima presenta una mayor concentración de capital humano. El trabajo formal en el Perú salta a la vista cuando vemos ambulantes vendiendo caramelos, comida, libros en las calles, los cuales trabajan en forma precaria, no tienen seguros, no pagan impuestos y muchas veces no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Nuestros niños no son ajenos a esta realidad. Ellos también han adoptado este tipo de trabajo. Los vemos todos los días en las calles, lustran botas, venden caramelos, limpian carros, solo para ganar un poco de dinero. Triciclos con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj. Camisas, chucherías, de todo en las calles y en montón. Perfilan la primera venta, las calles están repletas. Impulsa el triciclo ambulante llamado Perú. ¡Viva el Perú! Los ciclos están repletos, la gente se apresta a trabajar. En el Perú de hoy, casi ningún trabajador trabaja 8 horas al día.
un cajero, un guachimán, trabajan entre 10 y 12 horas diarias. Los jóvenes tienen trabajo de entrenamiento juvenil, en el que ni les pagan ni tienen derechos. Hay 8 modalidades de contratación temporal. Gran parte de los trabajadores textiles son contratos de a mes, aunque trabajen 12 o 14 años. ¿Cómo usted veía la informalidad laboral hace 10 años? Mira, complicado de responder porque hace 10 años yo recién salí del mercado. O sea, yo salí de la universidad en 2001 precisamente, ya a ustedes les debe parecer un montón de años. Ya estamos en 2011, justo son los 10 años que tengo en el mercado. Yo soy abogada, entonces es complicado hablar de informalidad. Nosotros tenemos otros problemas, creo yo, que no pasan por la informalidad. Creo que la informalidad no ha cambiado, creo que en estos 10 años, si bien es cierto, son años de crecimiento económico, hemos crecido mucho económicamente. También es cierto que la informalidad sigue creciendo también. Entonces yo no siento que haya menos informalidad, porque siento que hay mucha gente que sigue de alguna manera formal, informal, ¿no? Cosas tan básicas como, por ejemplo, yo no termino de construir mi casa porque cuando está totalmente terminada son otros los impuestos que hay que pagar. Pero hay pues ahí una lógica que hay algo ahí que la gente, que hace que la gente no apueste por ir de acuerdo a derecho. ¿Cuáles cree que son las principales consecuencias de la informalidad laboral? Bueno, que frustran a los formales, pues. Que frustran mucho a los formales porque los formales pagan todos los impuestos, cumplen con todo y de pronto la gente se siente tonta. Y eso es terrible, o sea, que la gente que más bien, lejos de ser tonta, sea ciudadana, efectivamente, porque un ciudadano tiene derechos y deberes, y así como tengo derechos, tengo deberes en términos de que vivo en un determinado espacio y de que hay que contribuir, de acuerdo al principio de solidaridad, con que el espacio funcione, ¿no? Y todo formal paga una serie de impuestos que muchas veces lo que pasa que la gente siente que es plata perdida, ¿no? Porque tampoco uno siente que el Estado lo administra de la mejor manera en términos de que uno diga, bueno, ahí están mis impuestos, ahí hay obra, ahí yo veo mis impuestos. Creo que eso no pasa. Entonces como que la gente siente que pierde plata, ¿no? Pero también siento que más allá de que el Estado debe generar mecanismos de pronto de mayor eficiencia para que la gente sienta que efectivamente ser formal es una posibilidad buena. Mostramos aquí un ejemplo, sin ir muy lejos, de Tacna. Tacna intenta formalizar el contrabando de ropa usada. Ordenanza regional legaliza comercialización de mercadería usada. Norma tacneña golpeará la industria nacional de confecciones. Según el gobierno regional de Tacna, no da su brazo a torcer e insiste en aprobar normas que legalizan el ingreso de ropa y calzado usado al país, pese a la abierta oposición del gobierno ejecutivo. Esta vez, y sacándole la vuelta a un fallo previo del Tribunal Constitucional, emitió una nueva ordenanza en la que se aprueba la comercialización de mercadería de segundo uso en 5 distritos de Tacna. El gobierno regional, mediante una argucia legal, está legalizando el contrabando, puesto que el fallo que difundió el Tribunal Constitucional hace 2 semanas solo prohíbe el ingreso de ropa y calzado usado al territorio nacional, pero no se refiere a la comercialización interna de tales bienes, que actualmente no está prohibida por ley, explicó Raúl Saldías, presidente de la Comisión de Lucha contra el Contrabando de la Sociedad Nacional de Industrias. Según Saldías, advirtió que esta norma, que aún no ha sido publicada en forma oficial, a pesar de que la ordenanza se aprobó en el Consejo Regional hace 10 días, solo contribuirá a fortalecer las mafias de contrabando, pues los comercializadores buscarán que no se realicen acciones contra la venta de esta mercadería, argumentando que ha sido adquirida localmente y que no ha ingresado ilegalmente al país. Con esta norma será mucho más fácil burlar a las autoridades, pues el Perú no registra las importaciones de ropa usada ni el ingreso de donaciones provenientes de Chile, sostuvo Saldías.